Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que estamos aquí, aunque hay lluvia en la calle. Porque aquí vamos a explorar el tema del reino de los cielos que encontramos aquí en el libro del Evangelio de Mateo. Pero antes de todo, Cristian, puedes empezar con una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por esta noche. Te queremos rogar, por favor, tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, poder entender qué significa el reino de los cielos, un tema que también es importante porque muchas iglesias hablan acerca de una esperanza en el cielo para las personas que han fallecido. Queremos nosotros saber qué hay de cierto en eso, o qué involucra también el reino de los cielos para nosotros en nuestro tiempo. Te queremos rogar que por favor tú nos ayudes a entender esto por tu palabra y dejamos esta cita, esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Sí, es verdad. Lo que Cristian dijo en tu oración es que sí, hay muchas iglesias que dicen que es el reino en los cielos. Pero esa palabra no es aquí. Y vamos a explorar este tema porque sí, es algo muy bien, es como una encapsulación del Evangelio. Entonces, con esta serie de charlas vamos a explorarlo. Y de hecho, este es algo exclusivo de Mateo. No hay otro lugar donde podemos encontrar las palabras o la frase el reino de los cielos. Con cualquier otro, los evangelios de Marcos o de Lucas, es como el reino de Dios. Pero de hecho para empezar, es exactamente igual. El reino de Dios y el reino de los cielos son iguales. Vamos a probarlo ahora, solamente para empezar, para explorar un poco de eso. Por ejemplo, Britton, puedes leer Mateo 4, versículo 17. Y Angélica, puedes leer para nosotros Marcos 1, 14. Mateo, ¿cuál era? Mateo 4, versículo 17, contra Marcos 1, versículo 14. Ya. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, gracias. Y inmediatamente Marcos. Ven un poquito. 1:14. 1, 14. Momentos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ok. ¿Qué dijo Britton o Mateo? El reino de los cielos. Ya, ¿y quién predicó? Jesús. Jesús. Pero aquí en Marcos dice que Jesús, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Okay? Es decir, son iguales. ¿Okay? Dos citas más, no, dos contrastes más, con 4 citas. Mateo 5, versículo 3, contra Lucas 6, versículo 20. Cristian con Mateo y Loreto con Lucas. Puede ser al contrario, ya tengo Mateo aquí. Lucas. ¿Sí? ¿Tiene Mateo? Ya, entonces Cristian con Lucas 6, 20, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno,
6:20 dice, 6:20. alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿El reino de qué? De De Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces sí, en Lucas y Marcos es el Dios, pero aquí en Mateo de los cielos. A ver, una pregunta. O capaz vas a... capaz vas a decir algo sobre esto, pero no sé. Cuando dice el reino de los cielos, ¿es solamente en Mateo? Solamente en Mateo. Ah, sí. Pero eso es mi punto. El próximo punto. Ok, bien. Bueno, y para finalizar esta parte, vamos a leer Mateo 8, 11 y Lucas 13, 29. ¿Y Cristian todavía está en Lucas? Mateo, Estaba, pero bueno, Mateo 8, 11. ¿quién? Cristian con Lucas y Vin con Mateo. Loreto está allá, entonces Loreto con 8, Mateo. 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ok, gracias. ¿Y en Lucas? 3:29 dice, Dice él. Ah, 13. O 13 o 13. Hay un... ¿Es 13 No, o Ah, 3? sí, 13:29. 13, 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Ok, gracias. Y 28, con más contexto, cuando ves a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, vendrán gentes del oriente, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los columnas aquí son iguales, salvo que dice en Mateo que es de los cielos y en los otros que es el reino de Dios. ¿Okay? Y el punto, la pregunta de Green es solamente en Mateo. Y la respuesta, sí, es exclusivo, solamente en Mateo. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué es algo diferente? ¿Por qué en Mateo él dijo el reino de los cielos? Normalmente, casi siempre, cuando hay algo exclusivo o el único en la Biblia, como así, es para enseñarnos, para decir algo. Entonces, las charlas que vamos a tener sobre este tema es para explorar por qué. ¿Por qué Mateo dijo o habló del reino de los cielos? ¿Y qué es la enseñanza? ¿Y por qué es de los cielos en vez de Dios? Okay. Eso es una introducción muy breve y ojalá que es algo que le interese, porque de hecho es algo muy, muy importante, como dijo Cristian. Ya, el Nuevo Testamento se comienza en el libro de Mateo, de un poco de la historia de Jesucristo. Primeramente, empezamos con el linaje de Jesús, en capítulo 1. Y el nacimiento de Jesucristo. Y
la visita de los sabios del oriente, la huida a Egipto. Pero los dos capítulos son muy cortos para los primeros 30 años de Jesucristo. Casi nada de los primeros 30 años. ¿Por qué? Porque lo más importante es el ministerio de Jesús, porque es todas sus enseñanzas, su predicación. ¿Y cuál es la predicación de Jesús? De hecho, empezamos con la historia, como la gran historia de los evangelios en Mateo 3. ¿Empezamos con qué? Angie, a ti te toca. Puedes leer, por favor, Mateo 3, 1 a 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, gracias. Bienvenidos. Solo empezamos como hace 5 minutos. Entonces, no hay problema. Bueno, nos hemos perdido. Y hemos hablado un poco del tema de las charlas que vienen sobre el reino de los cielos, que es algo solamente en Mateo, el Evangelio de Mateo. Porque aquí tenemos 2 columnas que hablan de la misma cosa. Pero en Mateo se dice el reino de los cielos, pero en otros, como Marcos y Lucas, se dice el reino de Dios. Pero igual, son iguales. Y entonces, esta serie de charlas es como para explorar por qué. ¿Por qué es de los cielos? ¿Qué es la enseñanza para nosotros? Y empezamos aquí en Mateo 3 como la historia, cuando la historia del Evangelio comienza. Y comenzó con Juan el Bautista. Y Juan predicó ¿qué? El predicó el reino de los cielos. Se ha acercado. Exacto. Tiene que arrepentirse. Exacto. ¿Ya? Juan, la predicación de Juan es decir 2 cosas. Primero, arrepentiros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, eso es lo que Jesús predicó también. La próxima hoja en Mateo 4, 17. Mateo 4, 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual a Juan. La misma mensaje. El mismo mensaje. Y también Mateo 10, un poco más adelante. Mateo 10, en versículo 7. Jesús les dio instrucciones a sus discípulos en versículo 5. Y las instrucciones son, versículo 7, y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Igual. Entonces, el Evangelio es sobre el reino de los cielos. Además, el reino de los cielos que ha acercado. Entonces, hoy vamos a contestar la pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? Y qué es el sentido
cuando se dice que se ha acercado. No sé sobre ustedes, pero casi siempre cuando yo escucho del reino de los cielos aquí en Mateo 3, por ejemplo, inmediatamente pienso, como inconscientemente, ¿sí? Yo pienso dos cosas. Primero, escucho como el reino de Dios en la tierra, pero no, de hecho es el reino de los cielos. Y también tengo una visión de un reino político, un reino físico, con un trono, con un rey, con ciudadanos. Y de hecho sí, eso va a pasar cuando Jesús regresará a la tierra. O sea, en el milenio, ¿no? Pero se dice aquí que se ha acercado. Y Jesús y los discípulos predicaron exactamente lo mismo. Entonces, la predicación de Juan el Bautista es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el significado de esta frase? Por razón del tiempo, no vamos a explorarlo como muy bien, pero es suficiente para decir que la palabra en griega está usada en dos sentimientos. Hay dos. Primero es como acercar de la locación, como está cerca. Virgen está cerca a mí y él se ha acercado a mí. Por ejemplo, Mateo 15, versículo 8. Lo siento porque hoy vamos a acudir a muchas cosas, muchas citas. Y es un poco aquí, poco aquí, poco aquí, es para construir una visión, una imagen. Mateo 15, versículo 8, con Cristian, por favor. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí. Aquí es escondido. Es escondido. Porque la palabra griega para me honra es la misma. Pero es en contraste de su corazón que está lejos. Es decir, que me honra, y de hecho en inglés y en otras traducciones de la Biblia, en español también, es ser acercado. Ellos están cerca con su boca, pero lejos con su corazón. La misma palabra griega. Pero también está usado para decir como acercar de tiempo. Otro ejemplo de eso es Mateo 21. Hay muchos más ejemplos, pero ya no tenemos bastante tiempo. Mateo, ¿qué? 21. Correcto, por favor. ¿Qué versículo? Versículo 34 de Mateo 21. 24. 24. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Ok, gracias. La palabra griega aquí está traducido como se acercó. Pero se acercó el tiempo. Y casi siempre, si quieres escudriñar eso por sí mismo, por supuesto. Pero casi siempre cuando se dice algo como acercar de tiempo, se usa palabras como de tiempo, de la hora, del día, por ejemplo. Por eso, yo pienso que aquí, cuando se dice Juan el Bautista y Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado, es más como
en distancia, no en el tiempo, en locación. O sea, estaba en su presencia. ¿Okay? Cuando Juan predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, podemos decir, es en su presencia, es muy cerca, no está lejos. Sí, tienes razón si quieres discutir de eso y decir que no es el tiempo. Los dos funcionan, creo que más en presencia. No voy a discutir más de eso, porque los dos funcionan, pero creo que más es de la locación. Por lo menos, el mensaje es claro. No es como, si quieres decirse el tiempo, no es como el reino va a venir en 2000 años. No, se ha acercado. O lo que yo creo, como es más de la locación, no es lejos. No necesito buscarlo en otro lugar, muy lejos, en otro país, por ejemplo. No, está en su presencia. Es cerca. Hay una urgencia en el mensaje que está aquí. Y se exige acción ahora. Ok. Pero ¿cuál es el significado aquí de el reino de los cielos? Para que no estén adivinando siempre, voy a decir mi hipótesis. Y después intentaremos probarlo. ¿Okay? Y la hipótesis mía entonces es que el reino de los cielos se refiere a un reino sobre personas más que un reino político y físico. Un reino sobre personas. Es decir, como una ciudadanía celestial. O sea, una condición moral que procede de los cielos. Es un grupo de enseñanzas claves que se hace para guiar a una persona como un ciudadano del reino de los cielos. Es decir, que somos ciudadanos de este reino. ¿Cuándo? Ahora. Estamos ciudadanos de este reino de los cielos ahora, porque se ha acercado. Y la fuente, o el principio de esta condición, es el reconocimiento que Dios ha dado la autoridad a Jesús para ser nuestro Rey ahora, en nuestra vida ahora. Y que vamos a ver la perfección de esta condición moral en Jesús, que es la palabra isocane. Y eso es mi hipótesis. Y vamos a tratar de probarlo. ¿Okay? Pero hay preguntas ahora. ¿Está más o menos claro? ¿O estás esperando para que yo pueda probarlo con más fuerza? Siempre, si hay algunas preguntas o comentarios, ya, no hay problema. Entonces, tal vez es mejor que yo diga que el reino de los cielos es el dominio o soberanía de los cielos sobre vuestra vida, nuestra vida ahora. Y también es para siempre. ¿Cómo se dice en Hebreos 11? Vamos a Hebreos 11. Este capítulo es muy conocido porque es como el capítulo de la fe. Demasiado. Hebreos 11. Al final.
¿Está? ¿Qué página? Hebreos 11. Mm. 8:87. Ok, y versículo 13 a 16. Antonella. ¿Hebreo 11? 11:13-16. Ya. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, gracias. ¿Qué dice aquí? Que los patriarcas, los de antiguo, de fe, no han recibido las promesas, sino mirándolo de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos están esperando algo mejor de los cielos, no en los cielos, pero de los cielos. Algo mejor, no terrenal, que algo que procede de los cielos. Y por eso ellos andaban no mirando las cosas aquí en la tierra, pero siempre ellos están mirando a Dios o las cosas de Dios que proceden de los cielos. Los fieles del antiguo no tienen nada que ver con su ciudad o nación, con el país que están andando en. Andaron como peregrinos sin hogar, sin raíces en las cosas terrenales. Reconocieron que su esperanza fue celestial. Entonces andaron así en sus vidas. Ok. Eso es mi hipótesis. Entonces es para decir que necesitamos andar como los fieles del antiguo, esperando algo mejor que es de los cielos, y que podemos ver todas las cosas de los cielos en Jesús mismo. Bueno, volvemos a Mateo 3, y vamos a hablar más del tiempo que tenemos de Juan el Bautista y de su mensaje. Antes de eso, yo tengo algunas otras cosas. ¿Son importantes? Ya, eso es. Aquí en Mateo 3, versículo 2, tenemos el reino de los cielos. Y la palabra reino es algo importante para entender. Según Strong, señor Strong, y también alguien que se llama Thayer, ellos dicen algo así, que la palabra griega tiene este significado como el poder real o dominio. Ellos dicen que no deberíamos confusarla con un reino actual, sino el derecho o autoridad a reinar sobre el reino. Por eso significa el poder real de Jesús, el Mesías, o el poder real dado a los cristianos en el reino del Mesías.
pero también se usa a veces como un reino, un territorio sujeto al gobernante de un rey, o sea, el reino del Mesías. Eso es algo más, para decirlo, lo que yo dije antes. Como es más, no es como un reino físico o político, pero es más como el dominio, el poder real del rey sobre nuestra vida ahora. Y de hecho eso es algo en el Antiguo Testamento también. No vamos a verlo, pero recuerdas con Saúl, el primer rey de Israel, cuando la gente quiere tener un rey, Dios dijo a Samuel, el profeta Samuel, que la gente no ha rechazado a ti, Samuel, pero a mí, Dios. Porque en el Antiguo Testamento, Dios estaba el rey de Israel, o debería ser el rey de Israel. Eso es igual, como Israel, o las personas de Israel, son ciudadanos de los cielos, con Dios, con su rey. Mientras estamos andando por las ramas, vamos a decir también que algo casi exclusivo, pero algo muy como repetido en Mateo, como el reino de los cielos, también es el Padre Celestial, o el Padre que está en los cielos. Son cosas relacionadas. Es decir, que el reino que es de los cielos es del Padre, que tenemos una relación con Él, porque no es solamente el Dios, pero es el Padre Celestial. Y sí, vamos a ver eso también un poco más adelante. Bueno, la predicación de Juan el Bautista. Leemos otra vez Mateo 3 y los primeros 6 versículos con Richie, por favor. Y Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gracias. Entonces, como dije antes, Juan el Bautista está presentado con un mensaje muy sencillo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué más predicó Juan? Él predicó la venida del Mesías, el camino del Señor, aquí en versículo 3. Preparad el camino del Señor. ¿Quién es? Es Jesús. Tenemos, por ejemplo, en versículo 11 y 12, aquí en capítulo 3, que la gente fueron a Juan y le preguntaron, ¿quién está? Y él dijo que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que Juan predicó que hay alguien más atrás de él que es más poderoso.
es decir, que él predicó Jesús. El que viene tras de mí es más poderoso que yo. Y también se nota, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, se nota que el testigo de Juan el Bautista estuvo aumentado, no solamente con el testigo de Juan, pero el testigo de Dios en el Espíritu Santo, que se acercó sobre Jesús en su bautismo. Que Él es el Mesías, mejor que Juan. De hecho, eso es todo en la profecía de Isaías 40, que tenemos aquí en versículo 3, una cita de Isaías 40. Aquí en versículo 3 de Mateo 3, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, es directamente de Isaías 40. Entonces vamos a ver qué dice Isaías 40. Y no estamos sorprendidos que casi todo aquí en 40 de Isaías puede hablar de Jesús. Aquí vamos a leer los primeros 8 versículos. Por favor. Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezad el calzado en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ok, gracias. Esto es una consolación de Jehová, y es una profecía de Jesús, porque en Jesús tenemos la consolación. Y yo puedo decirlo con mucha confianza, porque tenemos aquí en Mateo la predicación de Juan, que sí, eso es de Jesús. Y, por ejemplo, en versículo 2, que su pecado está perdonado. Y sabemos del Evangelio y demás que sí, tenemos el perdón de pecado solamente en Jesús. Por ejemplo, quedaron aquí en Isaías 40, pero voy a leer un pocos versículos. En Juan, que dice: Juan predicó sobre Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? También, versículo 3, la preparación para la manifestación de la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová, ¿qué es? Espíritu. Juan otra vez. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Es Jesús. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué más? En el versículo 5 de Isaías 40 tenemos la palabra, la gloria de Jehová. Ok, leemos de eso en cuanto. Versículo 8 de Isaías 40, la palabra de Dios que permanece. La palabra del Dios que permanece. ¿Qué es? Es de Cristo también. Vemos aquí el verbo se hizo carne en Jesucristo. Tenemos en el versículo 10 de Isaías 40. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es como la venida de Jehová y la recompensa de Jehová. ¿Y qué es un otro título de Jesucristo? Un otro título es Emmanuel, que es Dios con nosotros. La venida de Dios al pueblo es por medio de Jesucristo. Y también en el versículo 11 de 40, Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño. Que dijo Juan sobre Jesús, que Él es el Cordero, pero también más adelante Jesús dijo que Él es el buen pastor. Entonces, toda la predicación o toda la profecía de Isaías 40 aquí es sobre Jesús. Y eso es la predicación de Juan el Bautista, que Jesús va a venir muy pronto. De hecho, está en su presencia, se ha acercado, está allá. A ver, en el versículo 5, cuando habla de la manifestación de la gloria de Jehová, ¿dónde era la cita de Juan? ¿Qué dijo Juan? En Juan 1, Evangelio de Juan 1, versículo 15 a 18. Que dice, Juan testificó de él, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, etcétera, etcétera. Y todo es conectado a la predicación de Juan el Bautista. Ya, entonces ya puedes ver que un cumplimiento de esa profecía es en Jesucristo. Podemos decirlo tajantemente porque los evangelios se dicen. Volvemos entonces a Mateo 3. Y vamos a ver una comparación. Entonces yo voy a usar la pizarra. ¿Por qué? Tenemos aquí, hay dos lados. Es como hay una preparación y el otro lado es ¿para qué? Para el Señor. Es casi tiempo para bailar. En preparación y para el Señor es justamente en la línea arriba del video. Así que está bien ahí, pero cuando estás escribiendo que no vas más arriba. No más arriba, ya. Sí. Gracias. Ok. En versículo 2, Juan predicó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí como la preparación es arrepentíos. Y para el Señor es como, porque el reino de los cielos
¿Ya? El próximo versículo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces vamos a tener una tabla para decir que él está hablando de esas dos cosas que son muy similares, muy parecidas. ¿Ya? Preparar. ¿Cómo? Del arrepentimiento. ¿Por qué? El camino del Señor. O sea, Jesucristo, como descubrimos en Isaías 40. Y versículos 7 a 10, que no hemos leído antes, pero vamos a leerlo ahora con Angie, por favor. Y hacer caso de las dos cosas, porque vamos a tener una pregunta. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la hiera venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De hasta 11? Sí, hasta 11, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, o él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ok, gracias. Entonces podemos encontrar las dos cosas aquí en la predicación de Juan a los fariseos. Yo creo. Espero que tú puedas verlo. Es como versículos 7 a 10 son la preparación necesaria. Sí, el bautismo para el arrepentimiento. Y hay más cosas también por los fariseos y saduceos, como para huir de la ira venidera. Y es necesario para producir frutos dignos del arrepentimiento. ¿Ya? Eso es la preparación que es necesario. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es necesario para arrepentirse? Versículo 11, que dice: porque yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque el que viene tras de mí, Entonces, la predicación de Juan es muy sencilla. Preparar para el Señor. Preparar para la venida de Jesucristo. Preparar para el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos puede ver claramente en Jesús. Porque Él es el rey de este reino.
Y para entrar en el reino de los cielos, tuvimos que prepararnos, como arrepentirse, como el bautismo del arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento y también en Jesucristo para el perdón del pecado. ¿Dónde estamos? Ya, entonces vamos a terminar muy pronto. Entonces, nos preguntamos, ¿el reino de Dios aquí es solamente el Señor Jesucristo? Tal vez con esta tabla puede decirlo, pero de hecho no, es más. Es más como los ciudadanos de este reino. Eso es la enseñanza aquí. Sí, tiene más importancia para nosotros mismos. Una parte del mensaje de Juan es así, por ejemplo, en el versículo 9 aquí de Mateo 3. No penséis a Abraham tenemos por padre. Es decir, que no es por la sangre que tiene para entrar en el reino. No, es necesario para preparar, para hacer cosas en su vida ahora, para que pueda entrar en este reino de los cielos, que podemos ver claramente en el Rey Jesucristo. Los demás, como la predicación de Jesús, vamos a quedarlo por la próxima charla. Y concluimos ahora, entonces. Hemos establecido, espero que hemos establecido que el reino de los cielos aquí en Mateo es igual que el reino de Dios en los otros evangelios. Pero fue elegido por Mateo para mostrarnos que las enseñanzas de Jesús son de los cielos, proceden de los cielos. Y todo lo que hizo era con la autoridad de Dios. Vamos a explorar eso un poco más en la próxima charla. La autoridad de Jesús. Más, un reino tiene que tener ciudadanos. Por lo tanto, el reino de los cielos es un llamado a nosotros para cambiar nuestras vidas ahora para que sean según las reglas celestiales del Padre de los cielos. Que hoy día podemos ser ciudadanos no de Chile, no de Nueva Zelanda, no de cualquier país, sino de los cielos, en nuestra vida ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso es para aclarar que Jesús el Nazareno es de hecho el Cristo, el Rey, ungido por Dios para ser nuestro Rey ahora y para siempre. El Rey con todo el poder y autoridad de Dios para sanarnos de cualquier debilidad física y espiritual. Eso vamos a establecer en la próxima charla. Y si el Rey tiene la autoridad de Dios para mandarnos, ¿cómo debemos actuar ahora como ciudadanos del reino de los cielos? Y de hecho, eso es de Mateo 5 a 7, que es lleno de esta frase, el reino de los cielos. Entonces vamos a hablar en la próxima charla sobre la predicación de Cristo, el evangelio del reino de los cielos que Jesús predicó, y también del sermón del monte, que es Mateo 5 a 7, que es como deberíamos actuar o andar como ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es suficiente para hoy día. Salvo que si tienes preguntas o comentarios o algo así. Bueno, en
realidad el tema es bastante profundo porque ¿cuál es la conclusión lógica que sacan muchas personas con el reino de los cielos? Que es en los cielos. Claro, que el reino está en los cielos y que al momento de morir nos vamos al cielo. Claro. Es la primera conclusión lógica que sacan muchas personas. Pero al investigar con cuidado el tema, vemos de que es similar al reino de Dios, el reino de los cielos, que son la misma cosa en realidad. Sí. Y vemos que el reino de los cielos en el tiempo de Jesús lo representaba en realidad a él mismo, cuando él llegó a la tierra y estuvo entre nosotros. Entonces, en ese sentido, el reino de los cielos, el reino de Dios se había acercado a la humanidad, a los hombres. Es la figura de Jesús. No que el reino físico llegara de forma inmediata, porque sabemos que no sucedió, pero sí es la persona de Jesús, como futuro rey. Sí. Entonces, Sí, Sí, porque en el futuro sí, sí, vamos a tener un reino físico y un reino político. sí, Pero las personas o la población de eso son elegidos de antes de las personas que mostrar el reino de los cielos en su vida ahora o antes. Eso es muy profundo. Sí. no se refiere a un estado de estar allá, digamos, cuando yo me muera. De hecho, Claro. yo creo que esa es una de las razones por las cuales la gente no investiga la Biblia. Por eso. La creencia de que todos los buenos se van al cielo. Como todos los buenos se van al cielo, ¿para qué investigo la Biblia? No es necesario. Yo soy bueno, me voy a ir al cielo. Claro, claro. No, la Biblia estaría de más, digamos. No había necesidad de investigarla, porque basta con que me porte bien, ya estoy en el cielo. Pero vemos que es más profundo el tema, porque en realidad no se refiere a una vida celestial, como a lo mejor alguna iglesia enseña. Y de hecho, Claro. ocupan esos textos de Mateo como prueba de que hay vida celestial, digamos. Claro. Sí, sí. No es así. Ok. Cerramos con Brady. Ya, Polo dice buenas noches y que la señal era excelente durante todo el tiempo. Normal. Perfecto. Saludos a todos. Muy bien. Voy a cerrar pues con una oración. Padre nuestro, Padre celestial, te damos gracias ahora que hemos tenido esta oportunidad esta noche para reunirnos acá como una iglesia. Y Señor, te damos gracias por tu palabra y las lecciones que podemos sacar de estas páginas, y más que todo de la palabra que fue hecha en carne cuando vino tu Hijo Jesucristo a este mundo, y sabemos que con Él el reino de los cielos se acercó a nosotros, y que nosotros ya somos parte de ese reino, y somos ciudadanos de algo celestial, algo mucho mejor de todo lo que tiene este mundo. Y te agradecemos porque sin ti no somos nada y no tenemos nada. Y Señor, te pedimos que tú puedes cuidarnos esta noche mientras volvemos a nuestras casas, para que podamos seguir un día más mañana siguiendo en tu camino, reflejando a tu Hijo y tus características y dándote gloria. Es en el nombre de Él, que Él venga para establecer el reino realmente, políticamente aquí en esta tierra, que damos esta oración. Amén.
amén, pero fue la guerra.